El periódico del siglo, ABC. 2 volúmenes, antología y cronología. Empezamos por el de antología. Sus correspondientes anuncios. Aquí la columna de José Antonio Zarzalejos. Y el índice. Es un periódico centenario. Torcuato Luca de Tena, semblanza de un periodista. El fundador. Aquí el día que falleció. Se va intercalando con publicidad. Aquí pasamos al color. Los redactores y colaboradores del periódico en su mesa de trabajo. Uno de los colaboradores era José Martínez Ruiz, alias Azorín, el escritor. El humor siempre presente. Un anuncio de la Dirección General de Tráfico. Una campaña de seguridad vial. 100 años en portadas. Esta es muy curiosa. Este número está visado por la censura. Aquí cuando se coronó a Isabel II de Inglaterra. Están muchas de las portadas más relevantes. La elección del Papa Juan Pablo II.
el escándalo Watergate de Nixon en Estados Unidos y el asalto al Congreso. La muerte de don Juan de Borbón, el padre del rey emérito. Los Juegos Olímpicos en Barcelona. La victoria del PP en el 96. Aquí un anuncio de Telefónica. Aquí una foto de los fundadores. El 13 de enero del 83 toma posesión del cargo Luis Marianson, que dirige el periódico hasta el 16 de junio del 97. Una columna de Eugenio Dors. Las grandiosas Américas por Azorín. Nacimiento de Agustín de Foxá, por César González Ruano. La clase inquieta, por Manuel Halcón. Aquí una casa de subastas y aquí un anuncio de publicidad de la cadena SER. Imágenes emblemáticas del fútbol, cómo se vestía, cómo se bañaban en la playa, los que podían. Es un retrato de la sociedad de aquellos años. Si por algo se ha caracterizado a ABC, ha sido por anteponer el honor y el buen nombre de la patria a banderas políticas y coyunturas críticas. Como todos los periódicos, tiene un sesgo político, aunque no es fácil aguantar tantos años. Imagen de la muerte de Franco y la toma de posesión del rey emérito Juan Carlos I. Los conflictos intercalados con anuncios. Este anuncio es curioso cuando 4x4 solo significaba 16. La caída del muro en Berlín y la unificación de las Alemanías. Las obras de Benito Pérez Galdós llevan la huella de tres elementos que ejercen sobre el autor una influencia casi obsesiva: una alta estima de la conciencia histórica, la valoración de nuestros siglos XVI y XVII alejada de la interpretación más tradicional y sobre todo el sentido de la realidad. Este especial de 2 volúmenes, no lo he dicho, pero es del año 2003.
al cumplirse un centenario, 100 años de la creación del periódico ABC. Un retrato de Jesús Ortega y Gasset que se dedicó a convertir a los infieles con un éxito que todavía resulta sorprendente. Es perteneciente la imagen al artículo ¿De dónde venimos?, de Julián Marías, académico. Una publicidad de Caja Madrid, que ya no existe, de vinos en Castilla-La Mancha, de Coca-Cola, del grupo Gilmar. Volvemos a la iglesia y a los diferentes papas. Y aquí dentro del arte, pues el Guernica, una de las obras más famosas de Pablo Picasso, el pintor español. Hoy día en el Museo Reina Sofía en Madrid. Anuncios de Leche Pascual, de la tabaquera Fortuna. Aquí está la Ópera de Sídney, uno de los edificios más importantes del siglo XX. En la sección fotografía, El poder de la imagen, por Publio López Mondéjar. Ramón Gómez de la Serna. Al final las fotografías tienen un gran impacto. Y marcan también la trayectoria de dicho periódico. En la sección música, La Sinfonía de un siglo, por Cristóbal Hafter. Aquí una imagen de Manuel de Falla componiendo en su casa. Seguimos avanzando en este primer volumen. La bailarina, coreógrafa y cantante folclórica Encarnación López, conocida como la Argentinita, durante una visita a la casa de ABC en 1919. La copla jugó un papel muy importante en aquellos años. Muchas marcas felicitan a ABC por el centenario. Aquí Ibarra. La revolución del vinilo. Este artículo es de José Ramón Pardo. Jimi Hendrix. Y los Rolling Stones, que hoy día, en 2026, todavía siguen en activo. La escena teatral. Antonio Güero Vallujo, el autor del Tragaluz o Historia de una escalera.
Y el cine, cómo no, el cine también juega un papel muy importante en el periódico ABC con sus crónicas. 100 películas para un centenario. El artículo es de José Luis García. Aquí están las películas por orden cronológico. Plácido de Berlanga, por ejemplo. El maestro John Ford, con su característico parche. Campeones a la carta dentro del deporte, el rey emérito, en 1991 comienza la inmensa carrera del mejor deportista español de la historia, Miguel Indurain. Ganó 4 Tours seguidos, del 91 al 95. También 2 Giros de Italia. Y batió el récord de la hora. Y el fútbol, imágenes icónicas. El periódico ABC sigue a día de hoy en 2026. Os recuerdo, aquí ya pasamos al color en el atletismo, os recuerdo que esto era una conmemoración del centenario en estos 2 volúmenes en el año 2003. La COPE también felicita al periódico. La crónica taurina. Ahora que va a empezar en Madrid la feria más importante del año, San Isidro. Costumbres. Y una sección también de moda. Este artículo, por ejemplo, Evolución vertiginosa. Maribel Vandrés Otto. Acabamos este primer volumen. Como digo, el humor gráfico era muy importante. Aquí una muestra por Antonio Mingote. Miura también hacía viñetas humorísticas. Summers en el 88, Martín Morales ya en el 2001. Esta es de Mingote del 93. Aquí en el año 53. El índice de anunciantes en dicho volumen. Y ya pasaríamos al segundo volumen, que sería este con la misma portada, el periódico del siglo, pero cambia. En este caso, en lugar de antología, es cronología. Sigue intercalado por anuncios. El siglo de las buenas intenciones. Otro académico que firma ese artículo, esa columna. Y aquí tenemos, una vez presentados los acontecimientos que fue narrando el periódico, aquí los ordena. Anuncio de Telefónica, como los nuevos tiempos, con un robot, con el periódico. Y aquí vamos viendo año a año los acontecimientos. 1904,
Recordemos que empezó en 1903. Por ejemplo, en 1905, Albert Einstein expone la teoría de la relatividad. También hay un motín en el acorazado Potemkin y en España se produce un fenómeno relevante, un eclipse total de sol. Los españoles están pendientes del cielo el día 30 de agosto. La visión de un eclipse de sol fue total en algunas zonas de nuestro país, como en Burgos. Científicos de todo el mundo se acercaron a la península para contemplarlo, como los norteamericanos que vemos en la imagen superior, que instalaron su observatorio en Valencia. Y otras efemérides, pues el primer título del Madrid. ¿Qué diferencia cómo eran los futbolistas antes y ahora? Con este equipo ganó el Madrid su primer título oficial, la Copa del Rey, el 18 de abril, tal día como el que estoy grabando el vídeo, casualmente. Derrotó en la final por 1-0 al Athletic de Bilbao. Aquí también otra noticia, el Cullinan aparece en el sur de África el mayor diamante del mundo, que pesa más de 3.100 quilates. Dimisión del gobierno y pues en España la noticia política también de sociedad, claro, más relevante fue el atentado contra Alfonso XIII. El 1 de junio, a la salida de la Gran Gala de la Ópera en París, un anarquista español lanza una bomba contra el coche que trasladaba al rey Alfonso XIII, que trasladaba al rey Alfonso XIII y al presidente de la República Francesa, Louvet. Ambos salieron ilesos del atentado, aunque 15 personas resultaron heridas. El ataque fallido contribuyó a aumentar las simpatías hacia el monarca. Y aquí una rápida cronología de ese año 1905. Un anuncio de Iberdrola intercalando. Aquí tenemos el año 1906 y algunos de los acontecimientos más relevantes. En 1907, muerte en el Ruedo. El matador Antonio Montes sufre una cogida en el glúteo en el Coso de México. Lo que en principio parecía una cornada sin importancia acaba con la vida del diestro tras 4 días de convalecencia. El inesperado desenlace sobrecoge a toda España, que esperaba ansiosa su recuperación. Los toros jugaban un papel muy importante en aquellos años. Los temporales arrasan España. Estamos en 1907. El frío y las inundaciones devastan el país en 1907. La persistente sequía arruina las cosechas y lleva el hambre a las Islas Canarias, mientras que en Madrid una ola de frío hace descender los termómetros a 13 grados bajo cero. Al sur, en Andalucía, violentas inundaciones provocan el desbordamiento de muchos ríos. En la imagen, la crecida del Guadalquivir a su paso por Sevilla. Entre otros acontecimientos, el crimen de Tudescos, degollada en su propio domicilio, la muerte de Vicenta Verdier nunca llegó a esclarecerse. Y aquí está la señora en cuestión. Y en cuanto a arte, pues Las señoritas de Aviñón. Pablo Picasso ensaya un nuevo lenguaje artístico que descompone los objetos, el cubismo. Nace el cubismo. Aquí tenemos 1908. Bueno, vamos a dar un pequeño salto en el tiempo. Este vídeo ya se está alargando mucho. Vamos a ver, por ejemplo, 10 años después, 1918, qué ocurría en el mundo y cómo lo reflejaba el periódico ABC. La Bella Otero, pintura en Bilbao, la ejecución de los Romanov. Ante el inminente avance del ejército blanco hacia Ekaterimburgo, donde se hallaban confinados el zar y su familia, los bolcheviques deciden la ejecución inmediata de Nicolás II, la zarina Alexandra y sus 5 hijos, fusilados en el sótano de la vivienda, donde se encontraban retenidos. El paradero de los cadáveres de los Romanov fue el mejor secreto guardado de la Revolución Soviética. Aquí tenemos el fin de la Primera Guerra Mundial.
El titular: los bombardeos dejan paso a la paz. También en 1918, a nivel local, arde el Palacio de la Granja. Palacio de la Granja de San Ildefonso en Segovia. 1919 y 1920. Como digo, el toreo, los toros eran muy importantes en aquellos años. Una de las noticias más importantes fue: España llora la muerte de Joselito. Joselito fue un torero muy relevante. Un anuncio de Nokia. Juegos Olímpicos de Amberes en 1920. Amberes, Bélgica. Guerra en Marruecos. 1921. El chico de Chaplin, el largometraje de Charles Chaplin, se estrena en febrero en Estados Unidos. Y siguiendo con el toreo, Belmonte se retira de los ruedos. Juan Belmonte fue durante años uno de los máximos exponentes de la fiesta taurina en España. Tras una brillante carrera, este año se retira de los ruedos. Estamos en 1922. La imagen muestra al diestro en un alarde de valor frente a su segundo toro durante una corrida celebrada en el año 1921. Seguimos avanzando. 1923. Destaca el enlace: boda de Francisco Franco y Carmen Polo. (1924) Luz verde a la Metro. Nace el gigante de la industria cinematográfica, la Metro-Goldwyn-Mayer. Donación a la corona. La ciudad de Barcelona obsequia a los reyes de España con el Palacio de Pedralbes. Los reyes de Italia en Madrid. El puente más largo del mundo. Suspendido sobre el río Hudson, el 1 de julio se inaugura en Nueva York el puente más largo del mundo, que cuenta con 2.724 metros de longitud. La nueva construcción supone un gran avance en ingeniería y comunicaciones. Fallecidos del año 21, el escritor Kafka, el compositor Puccini, un escritor francés, Anatole France, y Gabriel Fauré, otro compositor francés también. Muere Lenin, el padre de la URSS, y el metro amplía horizontes. 1924. 1925. (1926). Esta imagen también es icónica. El maquinista de la General, Buster Keaton. 1927. 1928. Un toro despistado provoca escenas de pánico en la Gran Vía. Ni el guión de la película más surrealista que por entonces se hubiera podido escribir habría previsto un acontecimiento semejante. Un toro que se había escapado cuando lo conducían al matadero apareció en la Gran Vía madrileña provocando verdaderas escenas de pánico. La historia, que pudo haber supuesto una auténtica tragedia, acaba con la muerte del toro en plena calle a manos del diestro Fortuna. Me parece increíble esta noticia. Pero sucedió, y así lo contó ABC. Vamos a hacer un salto en el tiempo. Pasamos ya a los años 60. Vamos a avanzar. Año 64, audiencia de Pablo VI. Aquí están los que entonces eran príncipes de España. También destaca un enlace real: rey Constantino de Grecia contrae matrimonio con la princesa Ana María de Dinamarca. Nobel de la Paz para Luther King, que posteriormente sería asesinado. Distinción para Dalí. Salvador Dalí es condecorado con la Gran Cruz de Isabel la Católica por su lealtad a España. Las piernas al aire. La diseñadora británica Mary Quant revoluciona la moda con su última creación, la minifalda. Y triunfo en el boxeo.
Cassius Clay, Mohamed Ali, se proclama campeón mundial de los pesos pesados con solo 22 años. Estas fueron algunas noticias de este año 64. Año 65, Estados Unidos en Vietnam, más noticias del toreo, la universidad en llamas. Año 66 es la imagen famosa de Fraga en Palomares. Año 1967, muere Ernesto Che Guevara, primer trasplante de corazón. Y algunos de los fallecidos de aquel año. El 68 fue un año convulso, la primavera de Praga, el asesinato de Luther King o el atentado de Bobby Kennedy. Nixon presidente y nace el infante Don Felipe. 1969, Don Juan Carlos, sucesor a título de rey. El hombre pisa la luna o muere la reina Victoria Eugenia. El famoso festival de música en Woodstock. Arrancamos década 1970. Aquí por orden cronológico algunos de los acontecimientos de aquel año. Y en el obituario, pues Jimi Hendrix, Luis Mariano, Gamal Abdel Nasser o Jesús Álvarez, locutor de televisión española. Su hijo fue posteriormente también un locutor. En el 71, Neruda obtiene el Nobel de Literatura. Don Juan Carlos visita Estados Unidos, catástrofe en el espacio y Washington un emblema contra la guerra. Erupción en La Palma. En el 72, Múnich, banderas teñidas de sangre, los Juegos Olímpicos que se hicieron famosos por los atentados. Perón vuelve a Argentina, los príncipes en Japón, Nixon visita a la China comunista y Margarita II, nueva reina de Dinamarca. Año 73, lo más destacado, la voladura del diario Madrid y el asesinato de Luis Carrero Blanco, el jefe del Estado. En el 74, la revolución de los claveles en Portugal y en el 75, pues la muerte de Franco. Suárez presidente, año 77, año 78, legalización del PC, año 79, el famoso rompecabezas, el cubo de Rubik, arrasa en todo el mundo. El objetivo, conseguir en cada cara un mismo color. Hoy en día sigue siendo popular y se hacen concursos para ver quién consigue completarlo en un menor tiempo. Ese año nos dejaron Pastora Imperio, Jean Renoir, Herbert Marcuse y el actor John Wayne. Empezamos la década de 1980. Muere el amigo Félix Rodríguez de la Fuente. Reagan, presidente en la Casa Blanca. Asesinato de los marqueses de Urquijo, una noticia que tuvo mucho calado. Y creación de Solidaridad. Entre otros nos dejaron Jean-Paul Sartre, Tito, Alejo Carpenter, Benjamín Palencia, Henry Miller y el director Alfred Hitchcock. Año 81, el año del enlace de Carlos y Diana. Y el golpe de Estado en España, el 23F. Año 82. Es el año del Mundial de Fútbol, por ejemplo. Año 83. Volver a empezar, de José Luis García, consigue la estatuilla, el Oscar. Está protagonizada por Antonio Ferrandis y encarna Paso. Es el primer Oscar
del cine español. Y Corazón taurino, tenemos un enlace que dio la vuelta al mundo. La boda de Francisco Rivera Paquirri con la cantante Isabel Pantoja. Como dice aquí, el gran acontecimiento del año de la Crónica Rosa. Fue un año horrible en cuanto a la aviación, puesto que en 10 días hubo 2 accidentes. Como cuenta aquí ABC, con solo annus horribilis en la aviación. Con solo 10 días de diferencia, 2 accidentes de avión en Barajas y Mejorada del Campo acaban con la vida de 273 personas. El primero, sobre estas líneas, se produjo por la colisión de una nave de Iberia con otra de Aviaco. El balance, 92 muertos. El segundo tuvo lugar al estrellarse un jumbo de Aviaco. Fallecieron 181 personas, es decir, murieron pues efectivamente más de 200 personas en estos 2 accidentes con un lapso de 10 días. Aquí una publicidad. Seguimos en el año 83. Sánchez Albornoz regresa a España, democracia en Argentina, asesinato en Manila. Otras noticias. Tesoro entre los bambúes. El Zoo de Madrid presenta en sociedad a Chulín, el primer oso panda nacido por inseminación artificial. Ruptura matrimonial. Los duques de Cádiz Carmen Martínez Bourdieu y Alfonso de Borbón-Dampierre se divorcian en julio. Y Nobel de la Paz. El galardón de la Academia Sueca recae en el líder polaco Lech Walesa, dirigente del sindicato Solidaridad. Avanzamos en la década de los 80 con la muerte de Paquirri, Castro pisa Madrid y triunfo sandinista en Nicaragua. Año 85. Nos deja el actor José Bódalo, Alfredo Mayo y Orson Welles. España entra en la Comunidad Económica Europea. Atentado contra el descanso. Es considerado el primer atentado yihadista en España, en Madrid, en el restaurante El Descanso. Año 86, catástrofe en la carrera espacial, estalla el Challenger. El príncipe de Asturias jura la Constitución. Víctimas de Chernóbil, Olof Palme asesinado. Y Vacaciones en Marivén, de Carlos y Diana. Año 1987. Estas fueron las noticias más relevantes. Una de esas noticias fue el lama español. El niño Osel Torres, de la localidad granadina de Bubión, es entronizado como lama budista. Pasamos al 88, en el que se libera a Emiliano Revilla, el empresario Emiliano Revilla. También hay una huelga general en España. No es la primera, ni sería la última. Año 89, cae el muro de Berlín, es la noticia más relevante de ese año. Y el premio Nobel para Camilo José Cela, el escritor español. Entramos en una nueva década, 1990. Comienza la Guerra del Golfo. Akihito, emperador de Japón. Mandela en libertad. Matanza en Puerto Urraco. Tuvo mucha repercusión esa noticia también. Júbilo por la unidad alemana, ya que había caído el muro un año antes. Y Expo 92, un tesoro con historia. Ya se empezaba a preparar la Expo en Sevilla. Los Juegos Olímpicos también serían ese año. Después la crisis, después de los fastos de esos 2 acontecimientos, llegó en el año 93. Fallecidos en 1990, pues el psiquiatra español Juan Antonio Vallejo Nájera, la actriz sueca Greta Garbo, el poeta español Dámaso Alonso y la tonadillera española Concha Piquer. Son 40 minutos de vídeo ya. Tenemos el año 91 y la muerte de Freddie Mercury, entre otros acontecimientos.
ETA siembra el pánico en Madrid. Y Boris Yeltsin es presidente de la Federación Rusa. Y el 92, como os he comentado antes, con la Expo, con la llegada de Bill Clinton a la Casa Blanca y con los Juegos Olímpicos de Barcelona, también hay un incendio en el castillo de Windsor, en Reino Unido. Se rompe el hechizo del divorcio de Carlos y Diana. Año 1993. Fallece don Juan de Borbón, el padre del rey emérito. El crimen de Alcácer fue una noticia también trascendental ese año, y el apuñalamiento a Mónica Seles, una joven tenista americana. 1994. Pasamos a 1995. Un atentado que está a punto de acabar con la vida de Aznar, un terremoto en Japón o paz en los Balcanes. Son algunas de las noticias más relevantes. Así como un español en el espacio. Miguel López Alegría es el primer astronauta español que viaja al espacio. Lo hace en el transbordador Columbia. 1996, el año de la victoria del PP o de la enfermedad de las vacas locas. 1997. Fue el año de, entre otras noticias, la muerte de Lady Di. 1998, desastre ecológico en Doñana, el escándalo en la Casa Blanca. 1999. Y año 2000. Empieza una nueva década, un nuevo siglo en realidad. Y este es el acontecimiento de la década, sin duda. En 2001, el atentado contra las Torres Gemelas. En 2002 tenemos el fenómeno Operación Triunfo y la marea negra del Prestige. También empieza la nueva moneda, el euro. Y bueno, hemos llegado al final de este volumen. Pues aquí están los dos volúmenes, espero que os haya gustado. Es mi vídeo más largo en el canal. Gracias si os habéis quedado hasta el final. Y os recuerdo que tenéis más de 1000 vídeos en el canal. Somos 1500 suscriptores y estáis invitados a ver mi contenido. @orecalle en YouTube. Un saludo y hasta la próxima.